Y vamos a considerar ahora los verbos. Cuando llegamos a los verbos, llegamos a la categoría gramatical más compleja en el español y de hecho pues en cualquier idioma. Eso quiere decir que los verbos son muy importantes en la gramática. En la oración en español, el verbo es la palabra más importante. Cuando hablemos de la oración gramatical, en la segunda parte de este curso, que es la sintaxis, el análisis de la oración, vamos a ver que es alrededor del verbo que se estructura toda la oración. Entonces, es importante aprender a analizar muy bien un verbo. Por otro lado, el verbo es la categoría gramatical más compleja. Hasta este punto vimos que artículos, sustantivos y adjetivos tienen 2 accidentes gramaticales. Los pronombres tienen 3 accidentes gramaticales. En el caso de los verbos, hay 5 accidentes gramaticales. Entonces ya ahí nos damos cuenta que el análisis de los verbos es una tarea complicada, ¿no? Pero para animarlos, ya cuando terminemos lo de los verbos, terminamos ya de subir la cúspide. Hemos ido de algo simple a algo muy complejo, llegamos al verbo que es la categoría gramatical más compleja. Para terminar el curso, ya sería la mañana, hoy no vamos a ver todos los verbos, mañana vamos a dedicar algo a la clase para completar eso, pero después de ver los verbos, las siguientes 4 categorías gramaticales son muy sencillas, porque ya no tienen accidentes gramaticales. Así que un esfuerzo, un poco más de esfuerzo en esto, y ya cruzamos la cima, y vamos a algo más sencillo. Entonces, comencemos con los verbos, dando su definición. Ahí están viendo las diapositivas, ¿cierto? Bien. El verbo es la palabra que indica acción, fenómeno o movimiento. Expresa también existencia, estado, tiempo y persona. Déjenme decir algo con respecto a esto. Para todos nosotros, si no pues la mayoría, es claro que los verbos indican acción. Aprendimos eso con relación a los verbos, que el verbo es la palabra que indica acción, lo que hace el sujeto de la oración, de quien se habla. Eso es cierto para la mayoría de verbos, pero hay otros verbos que no indican acción, sino que indican otras cosas. ¿Cómo enumeramos acá? Hay verbos que indican fenómeno, movimiento, hay otros que indican existencia o estado del ser. Así que debemos estar muy atentos para poder identificar aquellos verbos que no indican necesariamente una acción, sino que pueden indicar algunas otras cosas como acabamos de ver. Algunos ejemplos. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada. Los verbos van a ser identificados con el color rojo. Obsérvenlo ahí, ya en estos ejemplos, los verbos están señalados con ese color. Acá en este ejemplo de Romanos 13:8 tenemos un sustantivo, nada. Tenemos un pronombre, nadie. Noten los colores ahí identificándolos. Y tenemos el verbo debáis. El verbo deber señala una acción. La mayoría de los verbos son así, señalan acciones. Siguiente ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Acá tenemos 2 verbos.
Fue hecho y viviente. El verbo fue hecho señala una acción del verbo hacer. Y el verbo viviente señala más bien un estado. ¿Cómo está? Esa persona a la que se refiere el verbo, ¿cómo está? Está vivo, viviente. Entonces no señala acción, sino señala estado de ser. Y Gálatas 4:3, el último ejemplo acá, dice cuando éramos niños. El verbo éramos corresponde al verbo ser o estar, que es el verbo que en español señala existencia. En este caso, por la estructura de la oración, señala además un estado del ser. Entonces ahí podemos ver que no solo hay verbos que indican acciones, también hay verbos que indican estado o también existencia y otros que indican fenómeno, como los verbos que utilizamos para estados climáticos, por ejemplo, llover. ¿Sí? Entonces, hay una riqueza bien amplia en los verbos. Consideremos algunas clasificaciones de los verbos. No son todas, eso es un tema muy amplio. Vamos a ver las más importantes. Los verbos, en primera instancia, se clasifican por su función. Y necesariamente para poder explicar esto tenemos que hablar un poquito de la oración gramatical, que es algo que vamos a ver detalladamente en la segunda parte de este curso, pero ahora hay que introducir algo con relación a esto porque la única manera de entender esta clasificación de los verbos es a la luz de cómo funciona el verbo dentro de una oración. Por su función, en primer lugar tenemos verbos copulativos, que se les llama también sustantivos o atributivos. Básicamente, pues es el verbo ser o estar. Este verbo, el verbo ser o estar, carece de una clara significación propia y sirven para unir el sujeto con su correspondiente atributo. Explico. Hay oraciones que señalan características de una persona. Ese tipo de oraciones se llaman oraciones atributivas o predicativas. Forman una estructura muy parecida a la unión de un sustantivo con un adjetivo, pero señalando una característica de una manera más fuerte que simplemente pegarle un adjetivo a un sustantivo. Ese tipo de oraciones, atributivas o predicativas, se estructuran a través del verbo ser o estar. En ese caso, tenemos una persona que es de la que se habla, que es el sujeto de la oración. Luego tenemos el verbo ser o estar conjugado. Y después tenemos otro sustantivo que señala un atributo de la persona de la que se está hablando, el sujeto. Esta estructura es importantísima en teología, porque es la estructura gramatical que en la Biblia señala los atributos divinos, lo que nosotros llamamos atributos divinos. Un atributo es más que una cualidad de Dios. Para señalar una cualidad se utilizaría un adjetivo. Un atributo señala más bien una cualidad que es propia de Dios, inherente a Dios, o sea, que no se le puede quitar, le pertenece a Dios en su ser. Y eso se señala no a través de un adjetivo, sino a través de la estructura de oración copulativa o atributiva. Observen este ejemplo de Juan 4:24, y creo que nos va a ayudar a entender todo esto que acabo de explicar en teoría. Este texto dice, Dios es espíritu. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el sujeto de la oración, Dios, de quien se habla. Tenemos el verbo copulativo es.
cero estar en tiempo presente. Y tenemos el sustantivo espíritu señalando un atributo. No está diciendo que Dios es espiritual. Eso sería como un adjetivo. Estás más bien señalando un atributo de Dios, la forma de existencia de Dios. Dios es espíritu. Esa estructura gramaticalmente se le llama una estructura atributiva o predicativa, lo que acabo de explicar, ¿sí? Teológicamente pues tiene una implicación, que aquí se nos está señalando es un atributo divino, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros, o mejor, en gramática se llama estructura atributiva. En este caso, siempre se va a utilizar el verbo ser o estar. El verbo ser o estar, por lo tanto, en español, es el verbo copulativo. Esa es su función. Y se le llama copulativo porque se utiliza para unir esos dos elementos. Es como una especie de pegante. Por eso copulativo, que une. ¿Qué une? Une el sujeto de la oración, de quien se habla, con un atributo que se le adjudica. Entonces, en esta oración, el verbo ser o estar simplemente está funcionando como elemento de unión, de nexo entre la palabra Dios y la palabra espíritu, pero, insisto, señalando un atributo. Veamos este otro ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. En este caso, el verbo ser o estar se encuentra acá, estaba vestido, está pegado acá al verbo vestir, en una construcción que se llama pasiva. Ahorita más adelante la voy a explicar. Lo que quiero que noten acá es esto. Juan es de quien se habla. Es el sujeto de la oración. Y ahora se va a señalar una característica de Juan. ¿Cuál característica se señala? Que Juan estaba vestido de pelo de camello. Esa es la función normal entonces del verbo copulativo, el verbo ser o estar. Pero hay otros verbos, y son el resto de verbos, a excepción del verbo ser o estar, que se les denomina verbos adjetivos o predicativos. Verbos adjetivos o predicativos. Repito, son el resto de verbos, o sea, todos los verbos a excepción del verbo ser o estar son verbos predicativos adjetivos. ¿Por qué se les llama así? Se les llama así porque esos verbos se les llama verbos adjetivos o predicativos porque esos verbos tienen una significación clara y propia. O sea, esos verbos transmiten claramente una idea de acción, una idea que nosotros percibimos claramente y lo hacen por sí mismos. No necesitan otra palabra ahí unido para señalar esa acción. Y pueden o no llevar complementos, que es un tema que vamos a desarrollar más adelante. Bueno, como ya dije antes, son todos los verbos a excepción del verbo ser o estar. Ejemplos: amar, pensar, viajar, llorar, predicar, abrir, entre otros. Veamos algunos ejemplos. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verbo en este caso es el verbo creó. El verbo creó. Ese verbo transmite una idea clara. Su significado es claro, tiene una connotación de hacer algo. Y ahí, pues, en la oración señala algo que Dios hizo, algo que Dios creó. Salmo capítulo 119, versículo 164. 7 veces al día te alabo. El verbo alabo, de nuevo, señala algo claro, tiene un significado propio, indica una acción que entendemos. Lo mismo en el último ejemplo, Juan capítulo 3, versículo
16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El verbo amó transmite un significado claro, un significado propio. Es una acción que claramente nosotros entendemos. Esos son entonces verbos, adjetivos o predicativos. Ahora, en segundo lugar, los verbos también pueden ser clasificados por su naturaleza. Esas clasificaciones, o mejor, los verbos pueden estar bajo diferentes clasificaciones. O sea, un verbo puede clasificarse por su naturaleza, pero también se puede clasificar por función. ¿Sí? O sea, no quiere decir esto que un verbo solo va a entrar en alguna de estas que estamos viendo. Los verbos pueden entrar en diferentes clasificaciones. Entonces, por su naturaleza, en este caso nosotros tenemos en primer lugar verbos transitivos. Verbos transitivos son aquellos cuya acción recae directamente sobre una persona o cosa. A esa persona o cosa hacia la que se transfiere la acción, en sintaxis se le llama el complemento directo, el CD o complemento directo. Antiguamente se le llamaba el objeto directo, cualquiera de los dos. Ahora, para entender esto, explico brevemente lo que es una oración transitiva, una oración activa. En una oración de este tipo tenemos una persona o cosa que hace una acción que se le llama sujeto. Es de quien se habla. Tenemos un verbo que señala la acción que realiza el sujeto, pero además tenemos una persona o cosa sobre la que cae la acción, la que recibe la acción, que se le llama complemento directo. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, sucede cuando tenemos un verbo transitivo. Con otro tipo de verbos no sucede. Esos verbos transitivos, y por eso se les llama así, transfieren la acción del sujeto al complemento. Necesitan ese complemento. ¿Hacia dónde se dirige la acción verbal? Algunos verbos transitivos: amar, adorar, confiar, temer, escoger, ver, pedir, sentir, entre otros. Son muchos verbos transitivos. Cuando ustedes consultan un verbo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española o en otro diccionario, normalmente, tan pronto aparece el verbo, lo que aparece a continuación es una definición que nos ayuda a saber si es transitivo o intransitivo o copulativo, cualquiera de las otras clasificaciones. Van a encontrar una abreviación que dice TR, entonces significa que es transitivo. Observen estos ejemplos. Isaías capítulo 6, versículo 1. Vi yo al Señor. El verbo es el verbo vi. Ese verbo es un verbo transitivo. ¿Por qué? ¿Quién realiza la acción? ¿De quién se está hablando? El sujeto de la oración en este caso es yo. O sea, la persona que está hablando, primera persona gramatical. Esa persona, yo, hace una acción. Yo vi. Pero el verbo vi requiere algo que se ve. Necesita un complemento hacia el cual se transfiere la acción de ver. En ese caso le hacemos una pregunta al verbo vi. ¿Qué vi? ¿Qué fue lo que vio el que está hablando ahí? La respuesta es al Señor. Al Señor es el complemento directo. Entonces, los verbos transitivos transfieren la acción del sujeto al verbo. Sucede lo mismo, noten acá en Gálatas capítulo 1, versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. El verbo glorificaban es un verbo transitivo. ¿Quién realiza la acción? ¿De quién se está hablando? Acá sucede algo que se llama sujeto tácito. Es decir, no está expresado explícitamente acá con una palabra quién realiza la acción.
En este caso, el sujeto de ese verbo, las personas que realizan la acción, están incluidas en la persona y número gramatical del verbo. Ese verbo está en tercera persona plural. O sea, ellos glorificaban. Ellos glorificaban. ¿A quién glorificaban? ¿Hacia dónde se va la acción? ¿Hacia dónde se transfiere la acción de glorificar? La respuesta es glorificaban a Dios. Esa expresión a Dios ahí es el complemento directo. Entonces, el punto acá es entender que hay verbos que transfieren la acción del sujeto a un complemento que se llama complemento directo. Esos verbos son verbos transitivos. Pero también hay verbos intransitivos. En esta clasificación por naturaleza, primero verbos transitivos, segundo verbos intransitivos. Los verbos intransitivos no transfieren la acción. O sea, en este caso, la acción se queda en el mismo sujeto. No se pasa, no se transfiere. Normalmente son verbos que indican algún estado del ser. Por lo tanto, no tienen complemento directo. Por ejemplo, correr. Correr puede ser transitivo o intransitivo. Crecer, ir, nacer, morir, pernoctar, quedar. Veamos dos ejemplos. Génesis 25, 27. Y crecieron los niños. El verbo crecieron, el verbo crecer es un verbo intransitivo. ¿Por qué? El ejemplo. ¿De quién se está hablando? O sea, ¿quién es el sujeto de la oración? Los niños. ¿Qué acción hacen los niños? ¿Cuál es la acción que se le adjudican? Crecieron. Esa acción no se pasa a alguien. Esa acción queda en ellos. Eso es un verbo intransitivo. La acción de los niños crecieron, la acción crecieron, queda ahí, en el sujeto de la oración. El verbo crecieron no admite un complemento directo. No se puede transferir esa acción hacia otro elemento de la oración. Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Acá hay tres verbos. Morimos, creemos, viviremos. El verbo creemos es transitivo. Pero los otros dos verbos, morimos y viviremos, son intransitivos. No transfieren la acción. Sujeto de estos dos verbos. Nosotros morimos, nosotros viviremos. La acción morimos no se puede transferir. Se queda en el sujeto de la oración. La acción viviremos tampoco se puede transferir. Queda en el sujeto de la oración. Esos son entonces verbos intransitivos. Bien, entonces hay muchas más clasificaciones, pero estas son las más relevantes, las más importantes. Y vamos a retomar esto cuando expliquemos la oración gramatical. Vamos a retomarlo y lo vamos a explicar de una manera más detenida. Ahora pasemos a considerar la conjugación verbal, que es el asunto que más nos interesa de los verbos, igual que en las otras categorías. ¿Por dónde se encuentra la riqueza de la interpretación bíblica? Pues en el lado de los accidentes gramaticales de cada categoría gramatical. Cuando hablamos de conjugación verbal, nos estamos refiriendo al paso ordenado de un verbo por todos sus accidentes gramaticales. Creo que todos recordamos esas tablas grandotas y complejas de la conjugación de un verbo. Nos pedían que conjugáramos un verbo y de
la conjugación de un verbo resultaba una tabla grandísima. En consecuencia, conjugar es hacer pasar a un verbo por todos sus 5 accidentes gramaticales. O sea, por todos sus modos, voces, tiempos, números y personas. Entonces, ya entendiendo que hay 5 accidentes gramaticales del verbo y que conjugarlo es pasarlo por todos esos accidentes gramaticales, sabemos que la tabla de conjugación de un verbo resulta ser bastante compleja, bastante grande. La conjugación requiere entonces un cuidado esmerado y un ejercicio constante. El buen uso completo de los verbos se logra con el dominio de una buena conjugación. E identificar los accidentes gramaticales de un verbo requiere dominio de esos 5 accidentes gramaticales, ¿sí? Pero les tengo una buena noticia. Cuando nosotros consultamos un verbo en la página de la Real Academia de la Lengua Española, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, allí vamos a encontrar la tabla de conjugación completa de un verbo. Observen acá. Ahí están viendo el diccionario. ¿Me confirman, por favor, audiblemente? Sí, señor. Sí, Perfecto. señor. Sí. Ahí, gracias. Ahí estoy en la página de la Real Academia de la Lengua Española. Si yo coloco, por ejemplo, el verbo amar, le doy enter. Aquí tenemos la definición. Noten que acá me dice transitivo, TR, verbo transitivo, y aquí me da la definición del verbo. Si le doy aquí clic en conjugar, note al lado del verbo, aparece este botón de conjugar, entonces la página me ofrece la tabla de conjugación completa del verbo. Eso es una muy buena noticia porque entonces significa que no tenemos que estar armando tablas, aquí ya podemos estar consultando los diferentes accidentes gramaticales de un verbo. Ahora, noten la tabla de conjugación, qué tan grande es. Solo el verbo amar, ¿cuántas formas existen, no? Porque entonces pasa por los diferentes modos que no son personales, luego viene por los modos personales, en este caso el indicativo, luego pasa por cada tiempo. Para cada tiempo se necesita cierto número y personas, luego los otros tiempos verbales, luego los otros modos, condicional simple, subjuntivo, también con sus respectivos tiempos verbales y con las personas y números correspondientes. Esa es la tabla de conjugación de un verbo. Bien complejo, ¿no? Pero tenemos esa ayuda de la Real Academia de la Lengua Española. Y de hecho, cuando uno consulta un verbo, coloca el verbo conjugado en internet, casi siempre aparece una página que nos da todos los accidentes gramaticales de ese verbo, ¿no? Hoy en día hay muchos recursos que se les llama recursos morfológicos. Los recursos morfológicos son ese tipo de páginas de internet o recursos que nos dan la información de los accidentes gramaticales de una palabra. Eso no significa que debamos depender de esos recursos, que nos volvamos perezosos, porque a veces pueden dar una información equivocada. Pero sí es una ayuda grande. Sin embargo, sí es importante que nosotros conozcamos la conjugación verbal para que podamos ubicarnos dentro de todo ese panorama de la conjugación de un verbo, ¿no? Entonces, observen esto. ¿Qué sucede en un verbo? En un verbo tenemos, al igual que en los sustantivos, una parte invariable, que se le llama raíz o lexema, y tenemos una parte que es variable, una parte que sí cambia y que nos indica los diferentes accidentes gramaticales del verbo. Por ejemplo, el verbo amar.
La raíz es am, y a partir de esa raíz se arman todas las formas del verbo amar, para todos los tiempos, voces, números, personas y modos. Si, por ejemplo, le añado una O y queda amo, entonces tenemos aquí el verbo conjugado en una forma particular. Yo amo. En este caso indicaría primera persona singular, indicaría un tiempo presente, un modo indicativo y una voz activa. Pero si le coloco es una E con tilde acentuada, tenemos la forma amé. Noten, la misma persona, yo amé. Entonces sigue siendo primera persona singular, pero en este caso es tiempo pasado, modo indicativo y voz activa. Otra forma que puede aparecer acá, amarás. En este caso, tú amarás. Ahora es segunda persona singular, tiempo futuro, modo indicativo, voz activa. Y por último, noten esta forma amó, ya con tilde la O, entonces queda él amó. En este caso, tercera persona singular, tiempo pasado, modo indicativo, voz activa. Solo 4 formas de las muchas que les acabo de presentar en la tabla de conjugación del verbo amar. Entonces, para poder analizar los accidentes gramaticales de un verbo, tenemos que aprender a reconocer esos accidentes gramaticales y sus diferentes implicaciones. ¿Cuáles son entonces los accidentes gramaticales del verbo? Son estos: voz, modo, tiempo, número, persona. Son los 5 accidentes gramaticales del verbo. Normalmente se enumeran en el siguiente orden: tiempo, voz, modo, número y persona. Pero en este curso, primero voy a explicar el accidente gramatical voz, luego el accidente gramatical modo, en tercer lugar tiempo y por último número y persona, que ya los hemos considerado con relación a los pronombres. Entonces vamos a ir de lo desconocido a lo ya conocido y vamos a comenzar con algo que es más fácil de explicar, que es la voz. Luego pasamos al modo y en tercer lugar el tiempo, que es la parte más compleja. Vamos a terminar acá nuestra clase hoy y mañana entonces vamos a tomar las primeras 2 horas de clase para hablar de los accidentes gramaticales del verbo. Muy bien. ¿Preguntas? Quedaron absortos. No, yo entiendo, hasta ahora ya también la quiero ir a descansar. No, la hora no, el contenido, el contenido. Contenido y la hora. Bien, el ejercicio para mañana, además de lo que ya dije de pronombres, es identificar verbos también. Solo identificarlos, no van a colocar accidentes gramaticales porque no hemos hablado de eso. Van a identificar los verbos con color rojo. Listo. En su texto, en el texto que cada uno eligió. Número 3, listo. O sea, este también lo vamos enviando en el transcurso del día. Sí, muy bien, lo enviaron en el transcurso del día, igual que hicimos hoy, para que yo los vaya corrigiendo. Ya vayan incorporando las correcciones que les he hecho, ¿no? Entonces ya lo que me manda mañana está con las correcciones que les indiqué hoy, y ya pues yo hago las correcciones que correspondan a los ejercicios que dejamos hoy.
Mi hermano, pues la verdad, agradecido y aunque la gramática es bastante extensa, el hermano sabe presentarla en poco tiempo, hermano. La verdad, ha Sí, sido estructurado, ¿cierto? sí, sí. Algo importante es que el dominio de la gramática de cualquier idioma requiere ejercicios. O sea, con este curso ustedes no van a salir expertos en gramática española, van a salir de pronto más bien es con dolor de cabeza, pero entendiendo la importancia de la gramática para un correcto entendimiento de la Biblia, yo espero que más bien este curso los motive a estar trabajando sobre la gramática, en su lectura bíblica, en los textos que están estudiando, preparando para una predicación, empiecen a trabajar buscando todas estas cuestiones gramaticales, porque seguramente en la medida que ustedes se ejerciten van entendiendo mejor estos conceptos. Entonces la gramática española, lo mismo que si ustedes después van a aprender griego o van a aprender hebreo, se aprende es ejercitándose, no con cursos. Los cursos dan información, hay que tomar los cursos, pero si yo solo lo dejo en un curso, eso no sirvió de nada, para una nota del seminario ya. Pero su utilidad en el estudio bíblico se da es en el ejercicio, en ejercitarme en eso. Sí, señor, así es. Eso es que nos animo y por eso estamos dejando ejercicio, para que estén allá trabajando, pero realmente mi intención con todo esto es que después ustedes sigan trabajando con textos, estén mirando allá sustantivos, adjetivos, verbos, hasta que logren familiarizarse con eso y luego pues también con el análisis de la oración. Gracias, pastor. Bien, hermano, entonces los dejo para que descansen. Muchas gracias por el esfuerzo. Dios los guarde y que puedan recobrar sus fuerzas esta noche. Bien, bien, hermano, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. A todos, buena noche. Dios guarde a todos, Que que Dios bendiga. duerman. Muchas gracias. Amén. Dios le bendiga.